venimos proclamando la palabra de Dios a este lugar. Oh Santo Señor, como dice tu palabra, Señor. Habla esos huesos secos. Aleluya. Santo es tu nombre, Señor. Venimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre poderoso del Señor Jesús, al que ha derramado la sangre en la cruz del Calvario, a ese Rey de Reyes y Señor de Señores al que yo sirvo. Y es un honor, una gloria, oh Santo, es un honor servir al Dios de dioses, al Rey de Reyes, el Rey que trae vida, el Rey que restaura, al Rey que me da vida. En el nombre del Señor yo te hablo, en el nombre del Señor Jesús. Hoy vengo a hablarte de la vida, hoy no te vengo a hablar de muerte, porque el Señor la ha vencido, el Señor resucitó, Él vive, y Él también ha traído palabra de vida, palabra que restaura, la palabra que salvó mi vida, la palabra que llenó mi vida. Oh, palabra de vida, es la palabra de Dios, palabra de vida, es la palabra de Dios. Hoy yo vengo a decirte que la muerte no tiene parte ni suerte, porque el Señor la ha vencido, porque el Señor la arrebató las llaves. El Señor es el Rey, el Señor es aquel que puede darte vida, es el Señor el que te puede restaurar, es el Señor el que te quita tu dolor, es el Señor el que quita la depresión, es el Señor que te da la vida eterna, es el Señor el que da vida a los muertos, aquellos muertos espirituales, aquellos muertos que ya han hecho polvo, resucitarán el día en que Él venga a comer revestido de gloria, revestido de Rey. Oh Santo, con sus ejércitos, con sus ángeles celestiales a juzgar esta tierra. Dime tú, ¿qué cuentas vas a dar? Dime tú si tus obras son buenas. Dice la palabra de Dios que la fe es fuerte si no es por obras. Dice la fe que tu fe es fuerte si no hay esas obras. La obediencia de Dios, los preceptos de Dios. La gente se ha olvidado de los mandamientos. La gente se ha olvidado de seguir esos dioses ajenos. Dioses de rosa, dioses de palo, dioses que están muertos, dioses que no pueden caminar, que no pueden hablar y que no pueden ver. Por lo tanto, ciegan a la humanidad, ciegan la espiritualidad. Si supieras que hay un Dios de poder, si supieras que hay un Dios todopoderoso, si supieras que Él puede quitar tu dolor, tu depresión. Oh glorioso Rey, oh glorioso Santo, por la sangre del Cordero, dice la palabra de Dios que el Señor mandó a su único Hijo unigénito para salvar al mundo, pero el mundo no le quiso recibir porque amó más la maldad, amó más las tinieblas y despreció la luz. La luz vino y no quisieron la luz, sino que amaron las tinieblas. Así dice la palabra de Dios, así dice la palabra de Dios, que no lo conocieron, no lo vieron, no lo reconocieron, no quisieron venir a la luz, y sin embargo le dieron la espalda y prefirieron las tinieblas de este mundo, las tinieblas que traen muerte, las tinieblas que traen muerte. Oh glorioso Rey, oh Santo Padre Celestial, en tu nombre venimos, Señor, tratando de hablar tu palabra para que se abran los ojos
Hoy por eso venimos proclamando esta palabra. Venimos proclamando la palabra de vida, la palabra de vida, que un día llegó a una tumba de Lázaro y le dijo: Lázaro, sal fuera. Esta palabra, esta voz que dice en Génesis, que el Espíritu de Dios estaba sobre estas aguas, que era el orden de tinieblas, pero hubo un sonido, el sonido de Dios, el sonido del Espíritu, ese sonido que le dijo: hágase la luz, hágase, y empezó a crear. Escucha la voz de Dios para que Él pueda crear algo en ti. Escucha la voz de Dios para que Él pueda crear vida en ti. Hoy dale la espalda a la muerte, porque la muerte no tiene parte ni suerte con la humanidad. La muerte, la causa del pecado es la muerte. La causa del pecado es la muerte. Si tú adoras a la muerte, adoras tu pecado. Si tú adoras la muerte, es como adorar al pecado, porque la causa de nuestro pecado, nosotros merecemos la muerte. Pero vino uno que se despojó de todo, se despojó de su reino, se despojó de todo, se hizo humano, vino a esta tierra, acercó su reino y él dio su vida, Él pagó el precio del pecado que fue la muerte, en esa cruz preciosa donde fue derramada su sangre, donde fuimos limpiados para todo aquel que en Él cree tenga vida eterna. El que cree en Él no se perderá, mas tendrá vida, dice la palabra de Dios, y yo le creo. Eso quiere decir que el día que tú mueras, el día que tú padezcas, el día que el Señor te llame, no verás la muerte, verás a sus ángeles celestiales reclamando la vida, tu vida. Es por eso que dice que todo aquel que cree en Él no verá la muerte, no verá la muerte, eso dice su palabra, y yo le creo, porque el día que el Señor venga a reclamar tu vida, no la verás, no la podrás, la muerte no te va a tocar, no te va a poder reclamar, porque en ti va a haber la sangre preciosa del Rey, esa sangre preciosa, sin culpa, sin mancha, esa sangre preciosa que ha venido a dar vida a todo aquel que en Él cree, una vida de esperanza, una vida eterna. Él puede transformar tu vida, tu dolor. Oh Señor, habla, Padre, a esos corazones duros de piedra, a esos oídos que no quieren escuchar, porque vendrán los días que ellos clamarán a ti y no te hallarán. Habrá un día en que ellos claman a ti y no será encontrado. Oh Señor, el tiempo, los tiempos cada vez son más difíciles, Señor. Ten misericordia, porque hoy tú has levantado un pequeño rebaño que viene a gritar tu palabra de vida, tu palabra que trae liberación, la palabra que trae restauración, la palabra que puede traer la solución a tus problemas.
Señor. Por nuestros pecados merecíamos morir. Por nuestros pecados merecíamos la muerte. Pero viniste tú, Señor, a salvar a la humanidad, a salvar al mundo. Pero el mundo no te ha querido ver. El mundo no ha querido saber de ti. El mundo no te ha querido conocer. Porque dice la palabra de Dios que por falta de conocimiento pereció su pueblo. Y hoy venimos a proclamar esta palabra de Dios, que las costumbres mundanas, las costumbres del hombre nos han hecho adorar a la muerte. Las costumbres nos han hecho amar al pecado. Las costumbres de hoy en día han hecho enriquecer a aquellos que venden tantas cosas innecesarias, que traen oscuridad a nuestras casas, que traen oscuridad hacia nuestros hijos. Pero ¿qué hablamos? ¿Qué hay de la palabra de Dios? ¿Qué hay de hablar la verdad? ¿Qué hay de, como mujeres virtuosas, enseñarle a nuestros hijos la palabra de Dios, los mandamientos, los preceptos de los mandatos de Dios? Hoy en día no queremos saber nada de Dios. Le damos la espalda a aquel que dio todo por nosotros, aquel que fue herido. A los suyos vino y los suyos lo colgaron en un madero. ¿Cuál eres tú? ¿Eres el mismo? ¿Eres el mismo que lo vuelve a colgar en un madero rechazándolo? ¿Cuál eres tú, persona? ¿Cuál eres tú? A los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. Tuyo puede ser este derecho, persona, si tan solo depositaras tu fe en Jesús y no en esta idolatría, en esta hechicería, en esta tradición vana, en este paganismo. Si tan solo confiaras en el Dios del cielo que envió a su único Hijo. Pero la humanidad ama más las tinieblas. La humanidad ama más las tinieblas. La humanidad hoy se ha cegado por las tinieblas. Hoy en día ellos serán condenados por sí mismos. Porque dice la palabra que aquel que ama las tinieblas ya han sido condenados. Pero hay oportunidad de que te arrepientas. Hay oportunidad que regreses al Señor. Hoy en día a muchos les conviene vender todas estas cosas, porque de ahí se enriquecen de cosas innecesarias. Dice la palabra de Dios que cuando un alma muere, está dormido, pierde conciencia y dormirá, y él así se quedará hasta el día en aquel Redentor venga. Vengan aquellas nubes revestido de gloria, para juzgar a vivos y muertos. Ese día resucitarán los muertos, despertarán de ese sueño. He aquí la palabra de Dios que te quiere hablar. He aquí la palabra de Dios que quiere estar, que lo escuches, que quiere estar en tu corazón. Dice la palabra de Dios que por el pecado, a causa del pecado merecemos la muerte. La muerte no tiene nada que ver con un Dios. La muerte no tiene que ver porque el pecado es el que trajo la muerte. Papá, del pecado es la muerte. Y Él vino a pagar ese precio por mí. Él vino a pagar el precio por mí. Dios cayó en ese cuerpo, aleluya, en ese cuerpo santo, en ese cuerpo que trajo la salvación al mundo. Oh santo Señor, porque Él vive y reina para siempre. Él es la roca fuerte, Él es nuestra fortaleza, Él es mi castillo. Oh Señor, bendita tu gloria, Señor, bendito el Redentor que trae la libertad. Bendito el Espíritu Santo que trae la libertad, que está morando todavía aquí en la tierra. Bendito es el Espíritu Santo de Dios que está morando en la tierra para traer vida, para traer sanación.
salvación, liberación a todos aquellos que quieran creer en el Señor, todos aquellos que quieran creer que Cristo es nuestro Salvador, Redentor, y en Él, solamente en Él, Él es el único, el abogado, el intercesor, Él es el único porque su sangre preciosa pagó el precio más alto que fue venir a pagar aquel pecado que merecíamos la muerte. El Señor pagó el precio por nosotros y todo aquel que en Él cree tendrá vida eterna, mas el que no cree, ese será condenado. La palabra de Dios, solamente tienes que creer en Jesucristo, solamente tienes que creer en Él para que tú puedas ser libre, solamente puedes creer en Él porque Él dice que la salvación es por fe, la salvación es por el creer que Él es el único redentor, el único merecedor, el único que pagó el precio por ti y por mí, es el único, no hay nadie más, no hay nadie más. Los demás fueron instrumentos del Señor, pero hay uno que solamente pagó el precio y ese se llama Jesucristo. El único nombre que es sobre todo nombre, el nombre poderoso de Jesús. Él quiere libertarte, Él quiere darte vida. Él no quiere que tengas parte con la muerte, porque Él la venció. Él ha vencido la muerte, Él ha vencido el pecado, Él ha vencido porque Él es santo, es puro. Oh, glorioso Señor, glorioso Rey, el que tenga oído que oiga, el que tenga oído que oiga, el que quiera salvarse, el que quiera salvarse, crea en el Señor, en el único poderoso del Señor. No lleves la muerte a tu casa, lleva a Jesucristo, al que da vida, al que salva, al que renueva, al que restaura, al que todo lo hace nuevo. Llévatelo a Él. En el nombre poderoso de Jesús venimos proclamando la palabra de Dios, venimos proclamando la verdad. Aunque te enojes, aunque nos insultes, no importa porque es un privilegio estar aquí hablando del Señor. Es un privilegio hablar de la vida, de la resurrección, del único y verdadero Salvador Jesucristo. Dice el Señor, ya no adores más aquellos dioses ajenos, ya no adores más a la piedra y al palo, ya no ores más a eso que no oye, que no escucha y que no puede interceder por ti. Háblale al Rey, háblale a Dios, háblale a Jesucristo, conócelo, Él es bueno, Él es fiel. Si tú pones la confianza en Él no te va a avergonzar. Si tú confías en Él te dará vida, Él te dará aliento, Él te responderá, porque Él es fiel, su misericordia es grande. Él ha venido hoy en día a hablar de esta bendita palabra. Hoy nos ha enviado a hablar de esta bendita palabra de Dios que da vida. No tiene nada que ver con la muerte. No hables con los muertos, habla con el que está vivo, se llama Jesucristo.